Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de la unidad número 1 sobre salud y enfermedad, pero nos vamos a enfocar un poco más en el concepto actual. Hasta la semana pasada, hace 2 semanas, estuvimos viendo la historia de la salud y la enfermedad. Ya habíamos visto que los más modernos eran el modelo biologicista y que habíamos hablado de que era reduccionista frente al más actual, que es el multicausal, en donde tiene en cuenta un proceso de salud y enfermedad, y proceso hablamos porque tiene en cuenta lo que tiene que ver desde el punto de vista económico, como social, como cultural, tomando al individuo sus distintos aspectos, no solamente la ausencia de una determinada enfermedad. Teniendo en cuenta la medicina oficialista o hegemónica, hablamos de hegemónico porque es la que tiene mayor vigencia actualmente. Y vamos a ver que tiene un tipo de medicina occidental, no tiene en cuenta lo que vamos a llamar medicina oriental, y tiene en cuenta el modelo biologicista, o sea, tiene una mirada más de tipo reduccionista. Igualmente, muchos médicos o dentro de la medicina se quiere romper con este modelo biologicista y tomar en cuenta más lo que vamos a hablar como modelo multicausal o multireferencial que vimos la vez pasada. Pero bien arraigado está el modelo de tipo biologicista. Y se lo denomina hegemónico u oficial porque es el que se tiene en cuenta a la hora de que uno va a, por ejemplo, un hospital, o uno va a un hospital y va a saber que tiene eh, una metodología que es de la tipo oficial y es la que se ve aceptada actualmente y bien arraigada. Respecto a qué es oficial o hegemónica, respecto a lo que vamos a hablar como medicinas alternativas. Pero para entender un poco lo que tiene que ver con las medicinas alternativas, tendríamos que hablar un poco de lo que tiene que ver con la cultura. La cultura es una forma de ser, de pensar y actuar compartida por un pueblo y construida a lo largo de su historia. Por lo tanto, cada pueblo que presente su propia historia va a tener una cultura propia y es lo que nosotros vamos a hablar como diversidad cultural. Nosotros que vivimos en La Matanza, por ejemplo, tenemos nuestra propia cultura respecto a otras personas que viven en Tierra del Fuego. En cada lugar hay una cultura. Y eso también está relacionado con la medicina, como lo vimos en la clase anterior, en el video anterior. Puede haber culturas en las cuales crean más en otro tipo de medicinas, más de tipo alternativas, respecto a la que es hegemónica. Por ejemplo, como hemos hablado, que crean más en chamanes o curanderos o en castigos divinos, y eso no tiene que ver con que esté mal o esté bien, sino que hay que tener presente de que existen muchas culturas y que hay una diversidad cultural. Entonces, dentro de medicinas alternativas que quizás hoy en día están más en auge, puede ser la medicina homeopática o la acupuntura, que justamente son dos medicinas que vienen desde el punto de vista más oriental. Pero bueno, teniendo esto de que hoy en día se quiere romper con el modelo biologicista y quieren partir a una visión más de multicausalidad, desde la medicina hegemónica también se están tomando acciones sobre la salud y que estas acciones están dirigidas al individuo y al ambiente y se clasifican en acciones de promoción y de prevención. ¿Quiénes se ocupan de estas acciones de la salud o sobre la salud? Son justamente en primera instancia el Estado, en el cual para que pueda manejar o dirigir estas acciones eh, tiene que presentar un sistema de salud pública para que todos puedan acceder al sistema de salud. Eh,
presentar un ministerio de salud, el cual sea el que realice investigaciones, y justamente el Estado también permite que se declaren leyes de salud pública que permiten que todos puedan acceder a las mismas condiciones, tenga el estado económico que tenga. Otros agentes que se ocupan sobre las acciones en la salud son organizaciones no gubernamentales. Quizás ustedes conocen varias, unos pueden ser Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, en los cuales muchas veces estas organizaciones intervienen en sitios donde hay guerras, catástrofes, que son tan valoradas para que puedan colaborar junto con el estado de cada país en el que se encuentran. Y otro actor más que necesitamos para que se ocupe de las acciones sobre la salud son el sector privado o empresariado, que muchas veces se dedican a lo que son investigaciones, aunque en el Estado obviamente también hay, por parte del Ministerio de Ciencia y Técnica, pero el sector privado también se puede ocupar de distintas investigaciones, siempre adecuándose, adaptándose a lo propuesto por el Estado. Entonces, teniendo un poco más o tratando de comprender un poco más a qué nos referimos con promoción y prevención, cuando hablamos de promoción son todo ese tipo de acciones que se dan para obtener salud, o sea, para mantener la salud de los individuos, de las personas. Son ese tipo de acciones que permiten tener una mayor salud. Y respecto a la prevención, son esas acciones que se ejecutan sobre enfermedades, es decir, sobre una determinada enfermedad. O sea, si nosotros hablamos de promoción, la promoción proporciona a los individuos y a las comunidades los medios necesarios para ejercer un mayor control sobre su propia salud y así poder mejorarla. En el caso de la prevención, estamos hablando de la prevención frente a enfermedades. Esto justamente les aclara un poco lo que estábamos diciendo antes. La prevención se refiere al control de enfermedades poniendo énfasis a los riesgos y a la población de riesgo. En cambio, la promoción de la salud está centrada en la salud, en esta, y pone su acento en determinantes de la salud y en los determinantes sociales de la misma. Cuando se hace referencia a la prevención, se centra en la enfermedad. Cuando se habla de promoción, se centra en la salud. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo un caso que es una actividad que es gratuita, que ocurre en la Sociedad de Fomento de San Carlos, a la vuelta del Hospital San Carlos, en los cuales hay grupos de educación física integral, en los cuales están abiertos al público con esta idea de promocionar la salud. Van a las plazas, entrenan y todo esto está organizado por la Secretaría de Salud de La Matanza con la idea de promocionar la salud. Por ejemplo, el hecho de tomar agua o las campañas que hay de consumo sin sal son también promociones para la salud. Respecto a las prevenciones, dijimos que son acciones que se centran en la enfermedad. Y vamos a clasificarlas en primarias, secundarias y terciarias. Dentro de las acciones primarias de prevención tenemos acciones o actividades sanitarias para evitar enfermedades. Por ejemplo, hacerse el Papa Nicolau, que es un estudio ginecológico, el Papa Nicolau y la colposcopía, que permiten, por ejemplo, descartar cánceres, el cáncer de cuello de útero, y que son justamente una acción de prevención primaria para evitar enfermedades o encontrarlas a tiempo. Después las acciones secundarias son programas que permitan
un rápido diagnóstico de enfermedades y aplicación de tratamiento que puedan afectar a la población. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, las propagandas en las que indican qué es una determinada enfermedad y los síntomas que presenta. Para así uno puede tener un rápido diagnóstico que puede tener, por ejemplo, la enfermedad y acudir al médico inmediatamente. Hoy en día ustedes lo deben escuchar frecuentemente en los noticieros o pueden verlo en las redes sociales, por ejemplo, que dicen, bueno, el coronavirus, el COVID-19, tiene los siguientes síntomas, cualquier síntoma que usted presente, llame a este número. Esas, por ejemplo, son acciones de prevención secundaria. Y respecto a acciones terciarias, es ante la presencia de la enfermedad. Las cosas que se hacen, acciones que se hacen ante la enfermedad, en la cual tenemos 3 pasos que son la recuperación, que es la atención médica, el tratamiento eficaz para que se pueda recuperar, la rehabilitación, que es resustituir en las personas sus capacidades, la autonomía social como económica, eso implica la rehabilitación, y la reinserción social, que es la participación de la comunidad y aceptación. Viendo todos estos tipos de promoción y prevención, ustedes lo que van a tener que hacer como actividad es la actividad 23 de la página 24. Van a ver que es sencilla, van a tener distintas propagandas en las que ustedes van a tener que comprender si son tipo de actividades de promoción, prevención y son primarias, secundarias o terciarias. Obviamente podemos hablar de salud y hablamos del Estado, y el Estado es importante para que justamente haya la menor desigualdad en la sociedad. Y para que haya una menor desigualdad en la sociedad necesitamos que esté el Estado presente. Y esto ocurre de igual forma en la salud. Para que todos puedan acceder de la misma forma en la salud, necesitamos la salud pública. Igualmente, hoy en día podemos pensar que hay personas que no acceden de igual forma a la salud, que tienen menor cantidad de privilegios o menor cantidad de acceso a la salud, y eso habla de la desigualdad. Ya arrancando de cómo se ve en la foto, que hay personas que ni siquiera pueden acceder a agua potable. Entonces ya a partir de ahí, pensando que hay personas que no pueden acceder al agua potable, podríamos pensar que hay personas que no pueden acceder a una salud. Entonces lo que vamos a hacer como actividades finales de esta unidad y que vamos a charlar todos juntos en la clase por Zoom es la actividad 19 y la lectura de la página 20 y 21 y realizar las actividades de la página 21. Todas estas actividades, tanto de la página 24 como de la página 19, 20 y 21, los vamos a charlar todos juntos en la clase por Zoom. Recuerden de leer la bibliografía para esto, ya tienen escaneado el libro y que las clases de YouTube son obligatorias, pero las de Zoom cuentan para lo que es el desempeño. Bueno, nos estamos viendo en la clase por Zoom.